están motivados, están convencidos y están tomando decisiones. Y eso es tan importante como la soja que eligen, porque están viendo que funciona. Está en los datos y está en los resultados. Buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. El gobierno está con una única prioridad, tanto Milei como Caputo, en términos de política económica, que es un dólar estable y lo más bajo posible y un proceso de desinflación que continúe su marcha. El gobierno está convencido de que con esas dos variables controladas, inflación por debajo del 20% anual el año que viene y un dólar sin sobresaltos, gana la elección del 2027. Para llevar adelante ese objetivo, el gobierno está sumamente cauto en todas las propuestas que le acercan, no economistas del kirchnerismo o del peronismo, sino economistas del establishment, que le sugieren tratar de no ver tanto el proceso de desinflación o no toquetear tanto el mercado cambiario o hacer una política monetaria muy rígida para convalidar la desinflación o la estabilidad cambiaria y preocuparse más por el nivel de actividad, por lo que pasa con la actividad de los sectores que han quedado rezagados, la construcción, el comercio, la industria, los sectores vinculados ya sea al crédito o al poder adquisitivo salarial. Y el gobierno está totalmente firme cuando distintos interlocutores del oficialismo, del ala política del oficialismo, le han consultado al ministro Caputo en los últimos días si va a haber cambios sustanciales en la política económica, asegura que no, que el rumbo está fijado, que no va a haber modificaciones en el cepo al dólar para las empresas, en los encajes bancarios, en todo el esquema de política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Y que, mientras tanto, el gobierno está armando una red muy importante de dólares y de financiamiento. Hablan de 75.000 millones de dólares entre la Reserva del Banco Central, el swap con los Estados Unidos de 20.000 millones de dólares que el gobierno está seguro que lo tiene garantizado para el año próximo, el swap con China, reservas propias, repos con bancos privados, para disuadir o en todo caso enfrentar una eventual dolarización o corrida cambiaria durante 2027. Es decir, que es un gobierno que considera que la economía casi puede estar en piloto automático, seteando la prioridad del dólar estable y la inflación a la baja. Ahora, en medio de todo eso, mientras el presidente en uno y otro discurso dice que no va a escuchar los cantos de sirena de estos economistas que le están proponiendo desde flexibilizar la política cambiaria y liberar más el dólar y dar curso legal al dólar y jugársela a un esquema más flexible que pueda dar la posibilidad de que entren más fuertemente dólares a la Argentina, pero tiene el riesgo de un dólar más libre rumbo a la elección del 2027, o aquellos que le dicen que baje encajes bancarios o que flexibilice la política monetaria para apurar la vuelta del crédito a tasas más razonables para los sectores productivos o incluso para las familias. Bueno, el gobierno descarta absolutamente todas esas soluciones, pero en el medio se mueve. Mientras hay un discurso iridiscente, un discurso muy duro, vemos a un presidente en las últimas semanas que se ha puesto nuevamente el casco y el chip casi como en los momentos más duros de la campaña electoral del año pasado. Hay un gobierno que se está moviendo de manera muy pragmática en distintos flancos. Por un lado, en el flanco político, el gobierno está viendo que tiene un problema grave porque la confianza de la sociedad, medida ya sea en la compra de dólares de los argentinos, que sigue en un nivel elevado, 2.000 millones de dólares por mes, o medida en el riesgo de un país que miran los inversores internacionales, no se termina de recuperar. Y todos le reclaman ahí algún armado político que baje al mínimo la probabilidad de que Milei no sea reelecto
el año próximo. Y en ese esquema, el gobierno ha avanzado en las últimas semanas claramente hacia un acuerdo político nacional con el PRO. En un ratito Hernán Harris va a contar la foto de hoy, la segunda, en menos de 2 semanas, entre la cúpula del PRO y el ala política del gobierno en Casa Rosada. Un acuerdo que busca no solamente destrabar el Congreso, sino un acuerdo electoral hacia el año 2027. En segundo lugar, el gobierno ha avanzado en el día de ayer con la media sanción, con una cantidad de votos muy importante, 139 votos en la Cámara de Diputados, de la inocencia fiscal 2. En un ratito vamos a hablar con Gustavo Díez, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a ver si detrás de esto hay una carta mágica, una carta que pueda cambiar en los próximos meses el juego de esta economía, que le falta combustible, le falta pesos porque el gobierno no quiere soltarlos, porque teme que vayan al dólar de inflación, pero le faltan dólares también, es decir, que los argentinos saquen los dólares del colchón y los puedan depositar en el sistema financiero. Vamos a ver si esta inocencia fiscal, que da muchísimas facilidades para los contribuyentes, puede mover una cantidad importante de dólares que entren al sistema. Y el otro tema que aprobó y tuvo media sanción ayer en diputados fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con 144 votos, que es una mayoría muy importante. Recuerden que el quórum está en 129 votos. Y es para Milei y para muchos la posibilidad de que la Argentina pueda haber algunas reglas básicas de juego compartidas entre la dirigencia política. Básicamente, que el Banco Central no imprima pesos para financiar al Tesoro, que sea un Banco Central independiente que garantice la estabilidad del peso, la imposibilidad de que haya crisis permanentes inflacionarias o cambiarias. Y esto está avanzando y muy probablemente tanto inocencia fiscal 2 como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la semana que viene el Senado las convierta en ley. Por otro lado, desde el punto de vista económico, mientras el gobierno se muestra terriblemente dogmático y insulta o critica duramente no solamente a los economistas, sino a cualquiera que ose cuestionar las estadísticas, por ejemplo, de morosidad del crédito bancario a las familias. Por otro lado, el gobierno se maneja consciente de que algo está pasando en la economía, que le falta combustible y hay sectores que están quedando muy rezagados. Y el ministro Caputo anunció esta semana, la semana pasada había anunciado la flexibilización de créditos en dólares a no exportadores, cambiando una norma muy rígida que había desde el año 2002 en la Argentina. Pero esta semana se anunciaron créditos hipotecarios con fondeo del ANSES. El Fondo de Garantía de las Jubilaciones tiene casi 2 billones de pesos en plazos fijos en el sistema, que hoy los bancos, esos plazos fijos que los toman del Fondo de Garantía de Jubilaciones, los asignan según las condiciones de mercado. Y muy probablemente gran parte de esos fondos hoy se lo estén prestando al propio sector público, porque están retaseando fuertemente el crédito al sector privado. Bueno, Caputo anunció que a partir de la semana que viene, la ANSES va a poner ese monto, pero con ciertas condiciones en el sistema financiero, que van a ser plazos fijos ajustados por UVA a un plazo de entre 1 y 5 años, y los bancos que decidan participar con esos plazos fijos van a estar obligados a prestarles a personas físicas créditos hipotecarios UVA con una tasa máxima del 7,5% y en determinadas condiciones que va a fijar el propio gobierno. Es decir, el gobierno sale de la lógica, si se quiere, de mercado y reorienta y trata de impulsar parte del crédito hipotecario que hoy está en niveles nuevamente muy, muy bajos. Y fíjense lo que le pasa al gobierno. El gobierno había logrado, con la estabilidad post-inicio de la gestión de Javier Milei, aumentar fuertemente el crédito hipotecario desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025. Se llegó a un récord de crédito hipotecario en la era Milei, cuando veníamos de años en el gobierno anterior de prácticamente cero crédito hipotecario. Se llegó casi a 400 millones de dólares mensuales de crédito hipotecario, todavía por debajo
de los picos de casi 700 millones de dólares de crédito hipotecario mensuales que hubo durante la era de Mauricio Macri, pero ese crédito hipotecario desde fines del año pasado se derrumbó justamente por lo que pasó con todo el crédito en la economía argentina el año pasado, que con la corrida electoral, la corrida cambiaria, la dolarización, se dispararon las tasas de interés, los bancos frenaron drásticamente el crédito a las familias, tarjeta de crédito, créditos personales prendarios y también hipotecarios. Y eso derrumbó al crédito hipotecario a menos de un tercio de lo que llegó a estar hacia mediados del año pasado. Bueno, la apuesta del gobierno es que a partir de la semana que viene, que se van a licitar unos 200.000 millones de pesos para orientar el crédito hipotecario, 200.000 millones de pesos, vamos a ver si mensualmente o por semana, se está apostando a que esto se duplique rápidamente desde niveles muy bajos y empiece a funcionar, por lo menos para unas 15.000, 17.000 familias, la rueda del crédito hipotecario y ver si ahí se puede motorizar también la construcción, que es un sector que está 20% abajo de lo que estaba en el año 2023. Todo esto en un contexto en el cual, insisto, el gobierno sabe que el año que viene juega una pulseada muy fuerte en la carrera electoral y que si no logra mostrarse fuerte en las encuestas con una economía recuperándose después del golpazo electoral del año pasado en términos económicos, el gobierno tuvo un gran triunfo, pero la economía se sacudió por la carrera al dólar. Bueno, le puede pasar esto, que los argentinos que hoy están comprando 2.000 millones de dólares mensuales, un tercio se va al colchón, un tercio queda en el sistema financiero y un tercio va a pagar gastos al exterior. El año pasado, en medio de la carrera electoral, entre septiembre y octubre, corrieron casi 5.000, 6.000 millones de dólares mensuales los argentinos y eso generó, el gobierno respondió con un apretón monetario, frenó los pesos de la economía, se disparó la tasa de interés y todo lo que sucedió con el crédito y con la morosidad, pero la apuesta es que esto no se vuelva a disparar el año que viene. Y para eso el gobierno necesita mostrarse fuerte en la encuesta y en la economía real. Ahora, fíjense lo que dijo Caputo esta semana respecto a por qué el riesgo país no termina de bajar y cuál es la gran preocupación del mercado financiero mirando al año que viene. La probabilidad que le asigna a un retorno del kirchnerismo es muy baja, está entre el 5 y el 10%. No es tanto porque se crea que hay mucha probabilidad de que el escenario de que gane el kirchnerismo se dé, sino porque como se mide esto financieramente, que es en términos de valores esperados, si bien la probabilidad es muy baja, el impacto que generaría es devastador. Es decir, el mercado asume que hay una probabilidad bajísima de que el país, colapse. Si gana el kirchnerismo, para el mercado sería volver al infierno. Venezuela sería Disneylandia. El ministro de Economía dice que el mercado hoy evalúa que hay nada más que un 5-10% de probabilidad de que gane el kirchnerismo el año que viene. Aún con esa bajísima probabilidad, el riesgo país no baja de los 500 puntos y los argentinos compran 2.000 millones de dólares mensuales. Y dice que eso ocurre porque si llegan al kirchnerismo, Venezuela sería Disney en comparación de la Argentina. El presidente dice que la Argentina iría directamente a Cuba. La pregunta es, ¿el gobierno va a ir con ese discurso a la campaña electoral? ¿Qué sucedería si la probabilidad de ganar el peronismo o de perder Milei pasara del 5-10% al 20%, al 25%? Que es una probabilidad muy minoritaria, pero aún así generaría más dolarización, más suba del riesgo país, más dificultades para la economía real. Muchos se preguntan si el gobierno no debiera recalibrar también el discurso político rumbo al 2027 y en tratar de construir, como lo está haciendo en el Congreso o como está tratando de acercarse a los gobernadores, al radicalismo y al PRO, a los aliados políticos, un discurso que genere una estabilidad política pensando más allá de la elección del año que viene y eso le podría allanar también el camino a la economía real. De estos temas vamos a estar hablando en un ratito con Luis Seco, además del tema de la morosidad del crédito y de una propuesta que ha circulado en las últimas horas respecto a un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos. ¿De qué se trata? Lo va a contar Pablo Fernández.